al doctor Nilson Ariel Espino. ¿Cómo le va? Es un gusto tenerlo en Entre Comillas Magazine. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Exacto, qué gran logro, felicidades. Lo primero que tenemos que decir es qué bueno poder aportar en esta balanza en la que a veces nos saturamos de cosas no tan positivas, buenas nuevas como estas, hablar un poco sobre el libro y hablar sobre esta nueva perspectiva. Primero, quiero preguntarle, ¿cómo surge la idea de, a ver, proponerle a la universidad esta publicación y hablar un poco de, si pudiésemos definir en un párrafo quién es Nilson Ariel Espino y cuál es su relevancia en el ámbito académico y profesional? ¿Qué referencia le podemos dar a la audiencia? Bueno, yo soy gerente general de Suma Arquitectos, que es una firma de arquitectura y urbanismo que ya tiene 20 años de operar en Panamá. Pero además tengo una carrera académica. Yo doy clases en algunas de las maestrías de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, pero sobre todo con la Universidad de McGill de Montreal, Canadá, donde soy profesor adjunto de la Escuela de Urbanismo de allá. Y bueno, como parte de mi trabajo académico, yo publico artículos y libros, y este es mi segundo libro. El primer libro lo publiqué en el 2015, que es sobre segregación urbana, también con una editorial británica, con la editorial Routledge. Y en esta ocasión, pues que es un poco más con el sombrero de antropólogo, con la Universidad de Cambridge, ¿no? Qué interesante esa perspectiva. Tengo que preguntarle desde esa misma mirada, ¿qué hace en particular que esta publicación, cuáles son las características, sea tan especial? Porque ya nos hacía la referencia, publiqué en el 2016, si no me equivoco, nos mencionó una primera publicación. Hablemos un poco de las características que le dan ese perfil tan particular a esta publicación. Bueno, el libro se llama Conversaciones con las Con las tortugas, tortugas, Conversations with the with the Turtles. turtles. Ajá, y es una alegoría, en realidad, el título, así como las tortugas sostienen el mundo en las culturas, en algunas culturas antiguas, las ideologías sostienen el mundo hoy, ¿no? Es decir, son aquellas historias que nos decimos a nosotros mismos que conforman nuestro sentido común. Entonces yo analizo las ideologías típicas de la era moderna, de las sociedades modernas, eh, las teorías económicas, las teorías políticas, las teorías, digamos, la religión, y cómo esas distintas ideologías conforman, como digo, el sentido común de las sociedades modernas típicamente. Y de ahí salen una serie de contradicciones que son las que generan las polarizaciones ideológicas que sufrimos. Y el libro es bastante sobre polarización ideológica en el mundo de hoy. Las clásicas polarizaciones nuestras son pues las que ya sabemos, ¿no? La izquierda versus la derecha, o los progresistas versus los conservadores. Entonces yo analizo un poco ese paisaje de conflicto, pero desde un punto de vista cultural, desde la antropología cultural, entendiendo esos conflictos como nacen de las mismas contradicciones de nuestra propia manera de ver el mundo, ¿no? Y cómo son contradicciones que no necesariamente tienen que ver con opiniones diferentes, sino que son, como digo, conflictos que forman parte de la misma mentalidad moderna, y que no tienen una solución definitiva, sino que son contradicciones que tienen que saberse manejar más que solucionarse, porque no hay una solución. Aspectos tan, pero tan marcados, sobre todo en nuestros países en la región, como esas desigualdades sociales, temas de inestabilidad política y el tema de la crisis ambiental. Por supuesto que no lo Así es. podemos mirar hacia otro lado. Así es. Yo analizo también la crisis ambiental, digo, no en detalle porque no es un libro Claro, sobre el ambiente, pero nuevamente son problemas, y el que tú acabas de mencionar, las desigualdades sociales, yo sí. lo presento en el libro como la fuente de muchos de los problemas que tenemos. Es decir, muchas de las conflictos que tenemos y de las polarizaciones toman muchas formas diferentes, pero en la raíz está el tema de la desigualdad social, que es el que sigue alimentando muchos de estos conflictos. Por más que, como digo, tomen palabras diferentes, conceptos diferentes, pero la desigualdad es fundamental para entender el tema de las polarizaciones, ¿no? Hay mucha gente que más bien ve las polarizaciones como un tema de opiniones o valores diferentes, ¿no? O sea, que el mundo está lleno de gente diferente, Sí. con valores diferentes, y por eso es que nos estamos peleando.
yo lo veo más bien como enraizadas en las desigualdades sociales y son esos conflictos de base los que entonces generan estas otras polarizaciones que, como digo, toman estas otras formas y usan otras palabras. Y que es importante hablarlo porque el que tiene esa panorámica muy general, muy amplia, se da cuenta que incluso salpica a otras regiones. Nuestro país que está viviendo esa oleada de desplazados por diversos factores sociopolíticos, económicos, pero que al final tiene que ver con desigualdades sociales y que llega a extenderse a otros países de la región, Europa. Veía hoy en un reportaje de la televisión alemana cómo ya los países nórdicos estaban tomando, que han sido de puertas abiertas por muchísimos años para los extranjeros, para la inmigración, están tomando medidas porque está impactando su sistema de salud pública, los sistemas de asistencia social. Entonces, al final hay que tener una mirada panorámica porque lo que pasa en la región tiene repercusiones en otros puntos de la geografía y cuán importante es hablar de estos temas. ¿Ah? Hablamos de sí, que tenemos una gran cantidad de migrantes, pero analizar de raíz cuál es la problemática también nos va a permitir hacer ajustes, ¿ah? En nuestros países, en nuestras sociedades. Sí, muchos de los conflictos, y Europa es un ejemplo, es un buen ejemplo, tiene que ver con la gente que siente una amenaza a su nivel de vida y a su calidad de vida. Y como dices tú, en los servicios sociales, ¿no? En los sistemas de salud público, de educación pública, etcétera. Entonces, ven en muchos casos la migración como una amenaza a esos niveles, a esos estándares y esos servicios, ¿no? Eh, y eso sí, es fuente de mucho conflicto en Europa, Total. en Estados Unidos, en los países del norte, ¿no? Y bueno, al sur, por supuesto, el tema es diferente. El tema es la ausencia de los servicios y la ausencia de esa calidad de vida, ¿no? Por Entonces, supuesto. es un problema complicado. Hablemos un poco sobre cómo puede influir o cuál es la motivación cuando hablamos de abrir la conversación y el debate y la discusión sobre estos temas basados en lo que plantea conversaciones con las tortugas, Conversation with the Turtles. Hablemos un poco de esa intención es, a ver, tenemos que sentarnos, cuando sentarnos desde quienes son los tomadores de decisiones como nosotros, como comunidad a dialogar sobre estos temas. No podemos seguir posponiendo el impacto del cambio climático y de muchos aspectos como las desigualdades sociales. Sí, yo siento que lo más importante es generar un sentimiento en los países de que el Estado de alguna manera se preocupa por toda la población y generar un sentimiento de que estamos todos en el mismo barco, es decir, que no haya grupos o clases sociales que se sientan excluidas o marginadas de la calidad de vida que el Estado puede proporcionar o el sistema puede proporcionar a sus ciudadanos, ¿no? Cuando eso falta, cuando tú tienes gente que siente que el sistema es indiferente a sus destinos, indiferente a sus condiciones de vida, es cuando los problemas más graves se suscitan, ¿no? Entonces, la gente siempre está votando en los ciclos políticos Sí. por políticos que sienten que le preocupan sus problemas, le preocupan, están dispuestos a mirar en su dirección y atender sus problemas y sus inquietudes, ¿no? Porque se sienten que están al margen, que están marginados del progreso, del crecimiento económico, de los beneficios del sistema. Y ese es el reto principal, es decir, es generar un sentimiento de inclusión, digamos, social en todos los grupos sociales y las clases sociales. Y eso es un reto complicado, ¿no? Y lo que Claro, hablábamos hace unos minutos en Europa es un ejemplo de eso. Es decir, total. eh, tiene gente que se percibe como gente que está fuera del sistema y que amenaza a los que están adentro. Entonces, el tema de los servicios públicos, por ejemplo eh, que sean buenos, que sean parejos, que tengan calidad, que los estándares sean iguales para todos. Mientras más servicios públicos, instituciones públicas tú tienes, que tienen una proyección hacia toda la población, no solo hacia la población más pobre o a la población más necesitada. A veces pensamos que el problema fundamental es atender a la población más necesitada, pero yo prefiero hablar
de servicios y proyecciones hacia toda la población. La pregunta sería, por ejemplo, como panameños, ¿qué servicios públicos, qué instituciones públicas sirven a toda la población, ricos y pobres? Es decir, ¿cuáles son esas instituciones que nosotros pensamos que nos dan un sentido de integración generalizada? Es decir, que todos los panameños podemos decir que nos beneficiamos de ese servicio o de esa institución. Entonces, si tienes muy poco de eso, comienzas a generar una sociedad muy dividida, ¿no? Porque entonces están, tú sabes, las escuelas para estas clases sociales y las escuelas para esta otra clase social, ¿no? Por El supuesto. transporte para estas clases sociales y el transporte para las otras clases. Y la salud así. Entonces, todo queda dividido dependiendo de tus ingresos o de tu nivel de riqueza o de tus contactos o de lo que sea. Entonces comienza la sociedad a generar toda clase de fisuras, porque no es una sociedad integrada, o sea, no hay Claro. nada que realmente nos una, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el discurso del libro. Es muy importante que los países generen, como digo, visiones, servicios, bienes, instituciones, que la gente identifique que son para todos, es decir, independientemente de tu condición social, y que genere un sentimiento de que somos todos partes estamos todos en el mismo barco. Así que no son distintos barcos, sino es uno solo y todos somos responsables por todo, ¿no? Por Eh, supuesto. y esa fue, digamos, la filosofía en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que generó los grandes estados de bienestar que hoy están haciendo crisis en muchas partes del mundo, como en Europa, porque cada vez se hacen más difíciles de financiar con los impuestos, etcétera. Entonces, esa discusión está muy vigente en muchas partes. Me gustaría preguntarle un poco sobre, a ver, ahora que hablábamos del sentir, ¿qué siente, por ejemplo, desde la perspectiva, cuánto tiempo toma tocar la puerta, evaluar la publicación, que pase bajo ese sello de la Universidad de Cambridge, de la editorial, eh, que de paso publica su primer libro por allá por 1586 y que ha publicado obras de más de 170 ganadores del premio Nobel, 173. eh, En 1713, perdón, publicó la principal obra de Isaac Newton. O sea, esto no pasa de la noche a la mañana y hablemos un poco de eso, de cómo se logra y cuánto tiempo le tomó. Sí, las editoriales académicas típicamente, como la de la Universidad de Cambridge, típicamente son abiertas, es decir, cualquiera puede presentar un proyecto de libro. Uno no manda el libro, uno manda un proyecto del libro, es decir, una descripción del libro. Ellos Claro, a veces tienen formularios que uno tiene que llenar. No es mucha información, son unas 4 o 5 páginas donde uno describe el libro, se describe a sí mismo quién es uno, qué ha publicado antes, la trayectoria, digamos, el currículum, por así decirlo. Pero ellos típicamente lo que quieren saber es por qué su libro merece ser, digamos, publicado, en el sentido de que usted está hablando de polarización ideológica en el mundo de, ok, bueno, hay mucha gente hablando de eso, ¿no? Entonces, bueno, dígame cómo su libro se distingue de los otros libros que hay allá afuera, por lo menos en inglés, que están hablando de lo mismo, cómo se parece, cómo es diferente y por qué habría una editorial académica de publicar uno más, como quien dice, sobre claro. el mismo tema, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo poner el contexto el libro de uno en el contexto de un debate a nivel global, digamos, como digo, por lo menos en el mundo académico en idioma inglés, ¿no? Entonces, si a ellos les parece interesante lo que uno plantea, uno presenta el índice del libro, describe cada capítulo, etcétera, el largo del libro. Bueno, si a ellos les parece interesante la tesis, la teoría que uno está planteando, entonces típicamente dicen, bueno, mándeme el libro que me interesa, me ha dejado curioso, mándeme el libro, uno manda el manuscrito, y si aún así todavía insisten en que está bien, entonces ellos lo mandan a revisión, que es, ellos se lo mandan a especialistas en el tema a nivel internacional, tiende a ser gente que ya ha publicado sobre esto. Eh, Típicamente de universidades de mucho prestigio. Entonces hay un proceso de revisión donde los revisores le mandan a uno sus comentarios, sus críticas, uno responde a ellos. Entonces hay todo un ciclo de modificaciones, correcciones, debate, hasta que la editorial está contenta con que el libro pues da la talla un poco que ellos esperan de los trabajos que ellos publican. Y entonces ya deciden entonces hacer un contrato con uno y comenzar la producción del libro, que es bastante demorada también. Pero la relación con la editorial, en mi caso, tomó un año y medio, ¿no? Desde el momento
que ellos demuestran interés hasta el momento que sale el libro, ¿no? Así que es un proceso largo. Y bueno, sí, obviamente en este caso de un final feliz, ¿no? Y sí, es un gran honor. Excelente, hablemos un poco. Está disponible en Amazon en formato Kindle y también pasta dura. Son Sí. 216 páginas. Hablemos un poco de las opciones de quienes quieran adquirirlo. Van directamente a Amazon, en el buscador, o se van a la sección de política y ciencias sociales, política y gobierno. Hablemos un poco de esa dinámica y eso, las opciones que pueden tener disponible para adquirirlo. Sí, Cambridge usualmente vende el libro a través de Amazon y a través de su propio sitio web, eh, Cambridge University Press, ¿no? Y en Amazon sí, lo buscan bajo mi nombre, Nilson Ariel Espino. Ahí aparecen de hecho los dos libros que yo he publicado, o si no por el título, ¿no? Y sí, como dices tú, está disponible en Kindle y en pasta dura. Creo que la editorial va a sacar la cubierta suave en el otro año, si no me equivoco. Muy bien, Ellos siempre hacen esas etapas. Pero sí, esa es la manera, digamos, más directa de conseguirlo. Vamos a hacer un lanzamiento del libro el día 20 de agosto en el Museo del Canal. Ahí va a estar a la venta. Es un evento que ojalá sea interesante porque no va a ser una simple presentación del libro, va a haber un panel de especialistas en el escenario compartiendo conmigo las ideas, bueno, y lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Como que esperamos que sea un debate interesante. Eh, y se va a transmitir también a través de YouTube probablemente o alguna muy otra bien, plataforma digital, ¿no? Así que muy bien. esperamos que sea un evento, digamos, intelectualmente estimulante, ¿no? Y que los pueden seguir en redes sociales, un poco también ampliando la interacción y hasta la posibilidad de mantenerse al tanto de próximas publicaciones Sí, Nilson Ariel Espino, sí, en Instagram. en Instagram. Y allí también le pueden dejar sus comentarios una vez que adquieran Sí, la publicación que puedan comentar, ¿no? ¿Qué les pareció, no? así es, así es, Exacto. así Bueno, es. yo quiero agradecerle el tiempo para conversar. Estaba revisando allí en Amazon precisamente que te da la oportunidad de leer un fragmento como Sí, el sí. prefacio, sí, De hecho, sí, y si te vas no le he revisado Amazon, pero si te vas al sitio de Cambridge, lees el prefacio, ajá. el primer capítulo todo y creo que la mitad del segundo. Hay bastante, de Sí, hecho. justo así está acá disponible. Estoy Ok, viendo, bueno, hasta al tercer capítulo y ya ahí para. ya, Pero sí, es una buena manera de familiarizarse con el contenido y ya al final te dice, ¿te ha gustado esta muestra? Entonces puedes adquirirlo, añadirlo a la cesta para que lo puedas adquirir, pero sí pueden hacer un repaso. eh, sobre esta publicación. De verdad que nosotros agradecidos por, como decía al comienzo, poder poner en la balanza buenas noticias y hablar también de las cosas en positivo que están haciendo muchos profesionales, muchos investigadores, científicos en diferentes campos para aportar y en este caso para abrir el debate, poner sobre la mesa temas que vale la pena conversarlos a tiempo y que son parte también del termómetro, no solamente local, sino mundial, como así hablábamos es. del impacto de esas ideologías, el contraste entre las mismas y cómo afecta a las sociedades. Así que agradecidos y cuando quiera regresar, volvemos a hacer el recorderis del lanzamiento y volvemos a repasar un poco sobre esta publicación. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación.